La noche era un manto de tinta profunda, salpicado por el polvo de diamantes que llamamos estrellas. Pero una de ellas era diferente. No era la más grande, ni necesariamente la más brillante, pero tenía un pulso, una llamada silenciosa que solo unos pocos corazones inquietos podían escuchar. Desde las lejanas tierras de Oriente, hombres sabios, acostumbrados a leer los secretos del cosmos en el lienzo celestial, habían visto esa señal. No era una simple luz, era una promesa, un lenguaje divino escrito en el firmamento. Dejaron atrás la comodidad de sus hogares, la seguridad de lo conocido, y emprendieron un viaje sin mapa, guiados únicamente por ese punto de luz que se movía con un propósito soberano. Su caravana avanzaba lenta pero segura a través de desiertos implacables y montañas escarpadas. Cada puesta de sol era una prueba de fe, y cada amanecer una renovación de su esperanza. No buscaban riquezas ni poder terrenal, ya tenían suficiente de eso. Buscaban algo más grande, algo que sus libros y sus cálculos apenas podían insinuar: el nacimiento de un rey. No un rey cualquiera, sino uno cuyo dominio no estaría limitado por fronteras ni por el tiempo. La pregunta ardía en sus mentes y en sus labios, la misma que llevarían como estandarte hasta el final de su viaje. ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Era una pregunta que cambiaría el mundo para siempre. Finalmente, las siluetas de una gran ciudad se dibujaron en el horizonte: Jerusalén. El corazón del poder, la cuna de la fe judía. Parecía el lugar lógico para encontrar a un rey recién nacido. Con una mezcla de agotamiento y expectación, entraron por sus puertas, llevando consigo su pregunta cargada de misterio y esperanza. Para entender la conmoción que causaron estos viajeros, primero debemos mirar quién se sentaba en el trono de Judea: Herodes el Grande. Su nombre resonaba con una mezcla de admiración y terror. Era un constructor magnífico, un político astuto que había remodelado Jerusalén y erigido fortalezas imponentes. Pero también era un hombre consumido por la paranoia, un tirano que veía una conspiración en cada sombra y un rival en cada miembro de su propia familia. En este polvorín político y social aparecieron los magos. No eran reyes en el sentido tradicional, sino sabios, probablemente de Persia o Babilonia. Eran estudiosos de las estrellas, consejeros de monarcas, hombres de ciencia y fe que creían que el destino de la humanidad estaba entrelazado con los movimientos celestiales. Su conocimiento no era solo astronómico, también estaban familiarizados con las profecías de los pueblos vecinos, incluidas las hebreas. La promesa de un Mesías, un libertador, un rey nacido en Judea, seguramente había llegado a sus oídos. Su pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido?, fue como una chispa en un almacén de pólvora. Para Herodes, cada palabra era un golpe. Rey significaba un rival a su trono. De los judíos ponía en duda su propia legitimidad, ya que él era idumeo, no de linaje judío puro. Que ha nacido implicaba que la amenaza ya era real, presente, y no una simple posibilidad futura. ¿Qué era exactamente esa estrella que vieron los magos? A lo largo de los siglos, muchos han intentado darle una explicación puramente científica. Algunos sugieren que fue una conjunción planetaria, quizás Júpiter y Saturno, que desde la Tierra parecerían una sola luz brillante. Otros hablan de un cometa o una supernova, un evento celestial raro y espectacular. Estas explicaciones son fascinantes y posibles, pero se quedan cortas. Porque la estrella de Belén no se comportaba como un objeto astronómico normal. Se movía, se detenía sobre Jerusalén, y luego volvía a guiarlos hasta detenerse precisamente sobre una casa en Belén. Ningún planeta o cometa hace eso. Era algo más. La verdadera clave no está en la astronomía, sino en la teología. Dios, en su infinita sabiduría, decidió hablar a los magos en su propio idioma. Ellos eran astrónomos, personas que pasaban sus vidas mirando al cielo, buscando significado en las estrellas. Así que Dios puso una señal en el cielo para ellos. No les envió un ángel con un mensaje hablado, como a los pastores. No les inspiró un sueño al principio, como haría más tarde. Usó el lenguaje que ellos entendían, el lenguaje del cosmos, para atraerlos hacia su Hijo. Esta señal celestial no apareció de la nada en la historia bíblica. Hacía siglos, un profeta llamado Balaam, que tampoco era israelita, había pronunciado unas palabras misteriosas registradas en el libro de Números: saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel. Esta antigua profecía conectaba la aparición de una estrella con el surgimiento de un rey en Israel.
Cuando los magos llegaron a Jerusalén, esperaban encontrar una ciudad en plena celebración. Si el cielo mismo anunciaba el nacimiento de su rey, seguramente la capital estaría desbordada de alegría. Pero lo que encontraron fue todo lo contrario: confusión, miedo y una inquietante indiferencia. El rey Herodes, al oír su pregunta, se turbó, y toda Jerusalén con él. El miedo de un tirano es contagioso, y la ciudad entera se estremeció, no de emoción, sino de ansiedad. Herodes, en su astucia, sabía que no podía ignorar a estos dignatarios extranjeros. Así que hizo lo que cualquier político haría: convocó a sus expertos. Reunió a los principales sacerdotes y a los escribas, los hombres que habían dedicado sus vidas a estudiar las Escrituras. Les hizo una pregunta directa y práctica. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. La respuesta de los líderes religiosos fue inmediata y precisa. No tuvieron que dudar ni investigar mucho. Citaron de memoria la profecía de Miqueas: «Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel». Tenían el conocimiento. Sabían la respuesta correcta. Podían señalar el lugar en el mapa con una precisión asombrosa. Tenían la verdad en sus manos, la profecía en sus labios, el cumplimiento de siglos de espera a solo unos pocos kilómetros de distancia. Pero aquí es donde la historia da un giro trágico y revelador. Después de dar la respuesta, no hicieron nada. Ningún sacerdote, ningún escriba, se levantó y dijo: «Debemos ir, vamos a Belén a adorar a nuestro Mesías». No acompañaron a los magos. No iniciaron su propia peregrinación. Se quedaron en Jerusalén, cómodos en su conocimiento, pero paralizados en su inacción. La reacción de los líderes religiosos de Jerusalén es, bueno, una de las lecciones más profundas y aleccionadoras de este relato. Ellos eran los guardianes de las promesas, los teólogos, los expertos en la palabra de Dios. Si alguien debía estar preparado para la llegada del Mesías, eran ellos. Conocían cada coma y cada punto de las profecías. Podían debatir sobre la ley y los profetas durante horas. Sin embargo, cuando la profecía se hizo carne y hueso a un corto paseo de distancia, su conocimiento se reveló como un tesoro guardado en un cofre cerrado. Un conocimiento que no transforma el corazón y no mueve los pies es un conocimiento estéril, inútil. Podemos imaginar la escena: los magos, extranjeros de una tierra lejana, ardiendo de deseo por encontrar al rey. Y frente a ellos, los hombres más religiosos de Israel, con toda la información correcta, pero sin una pizca de esa pasión. Es posible que el orgullo les impidiera seguir la guía de unos paganos. Quizás el miedo a Herodes era más fuerte que su fe en Dios. O tal vez, y esto es lo más triste, su religión se había convertido en una rutina, un ejercicio intelectual, una profesión, en lugar de una relación viva y ardiente con el Dios al que decían servir. La verdad se había convertido para ellos en un dato, no en una persona. Esta dicotomía entre saber y hacer, entre el conocimiento y la obediencia, es un tema central en la vida espiritual. Los magos, en cambio, nos muestran el camino opuesto. Su conocimiento teológico quizás era imperfecto, mezclado con astrología y tradiciones paganas, pero su corazón era sincero, su búsqueda era genuina. Y cuando recibieron la luz, por pequeña que fuera, la siguieron. No se quedaron a debatir en Jerusalén. Tomaron la información que les dieron los expertos y la convirtieron en acción. Guiados ahora no solo por la estrella, sino también por la palabra profética, los magos dejaron atrás la fría y temerosa Jerusalén y se dirigieron al pequeño pueblo de Belén. El relato de Mateo nos dice algo maravilloso. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. La guía cósmica se volvió increíblemente personal y precisa. La misma estrella que los había llevado a través de naciones y desiertos, ahora señalaba una humilde casa. Al ver la estrella detenerse, la Biblia dice que se regocijaron con muy grande gozo. No era un gozo cualquiera, era una alegría desbordante, la culminación de un viaje épico. Entraron en la casa, no en un palacio, no en un templo, sino en una casa sencilla. Y allí encontraron a María y al niño Jesús. No hay mención de José en este momento. Quizás estaba trabajando o simplemente el enfoque está en la madre y el niño. Lo que encontraron desafiaba toda lógica real. Habían viajado durante meses,
siguiendo una señal celestial para encontrar a un rey. Y lo que encontraron fue un niño pequeño en los brazos de su madre, en un entorno de pobreza y normalidad. No había trono, ni guardias, ni corona, solo la fragilidad de un infante. Pero los magos no se sintieron decepcionados ni engañados. Ellos vieron más allá de las apariencias. Vieron con los ojos de la fe. En ese niño reconocieron la majestad que la estrella había anunciado, y su reacción inmediata fue la adoración, y postrándose, lo adoraron. Este es el clímax de su viaje. No vinieron a investigar, ni a entrevistar, ni a satisfacer su curiosidad intelectual. Vinieron a adorar. Se arrodillaron. Hombres sabios, ricos y poderosos de Oriente se postraron en el suelo polvoriento de una casa pobre ante un niño pequeño. Este acto de humildad es asombroso. Reconocieron que la verdadera grandeza no reside en el poder terrenal, sino en la presencia divina, incluso cuando se manifiesta de la manera más humilde. Después de adorar, los magos abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos. No eran regalos improvisados o simbólicos. Eran presentes dignos de un rey, y cada uno de ellos tiene un profundo significado profético que revela la identidad y la misión del niño que tenían delante. El primero fue el oro. El oro es el metal de los reyes, el símbolo universal de la realeza y la riqueza. Al ofrecerle oro, los magos estaban reconociendo la soberanía de Jesús. Estaban declarando, en contra de la opinión de Herodes y del mundo, que este niño nacido en la pobreza era el verdadero rey, cuyo reino no tendría fin. Era un acto de lealtad y sumisión a su autoridad real. El segundo regalo fue el incienso. El incienso es una resina aromática que se quemaba en el templo como parte de las ofrendas a Dios. Su humo ascendente simbolizaba las oraciones que suben al cielo y la presencia misma de la divinidad. Al ofrecer incienso, los magos estaban reconociendo la deidad de Jesús. No solo era un rey, era Dios. Estaban adorando a Dios hecho hombre. Este regalo era una confesión de fe en la naturaleza divina del niño. El tercer regalo fue la mirra. La mirra es una resina amarga y costosa que tenía dos usos principales en la antigüedad. Se usaba como perfume y medicina, pero también, y de manera más significativa, se utilizaba para embalsamar los cuerpos de los difuntos. Este regalo es el más sorprendente y profético de todos. En la cuna misma de Jesús, los magos trajeron un regalo que apuntaba a su tumba. Estaban reconociendo, quizás sin entenderlo del todo, que este rey divino había venido al mundo para sufrir y morir. El regalo de la mirra era una profecía silenciosa de su sacrificio, de la cruz que le esperaba para la redención de la humanidad. Así, en estos tres regalos se resume todo el Evangelio: oro para un rey, incienso para Dios y mirra para el que había de morir. El plan de Herodes era siniestro y engañoso. Había despedido a los magos con una falsa piedad, diciéndoles: «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Su intención no era adorar, sino asesinar. Quería utilizar la fe de los magos como un arma para sus propios fines malvados. Confiaba en que su astucia superaría la sinceridad de estos viajeros. Pero Herodes no contaba con un poder superior, uno que no opera en los palacios de la tierra, sino desde el trono del cielo. El plan de un rey terrenal estaba a punto de chocar con la soberanía del Rey del universo. Una vez que los magos cumplieron su misión y adoraron al niño Jesús, Dios intervino directamente. No lo hizo con un ejército de ángeles ni con un terremoto, sino de una manera sutil y personal, un sueño. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios les habló de nuevo en un lenguaje que entendían, ya que la interpretación de los sueños era parte de la sabiduría de Oriente. Este simple sueño desbarató por completo la conspiración de Herodes. Protegió la vida del niño Jesús y salvó a los magos de convertirse en cómplices involuntarios de un asesinato. La obediencia de los magos fue tan inmediata como su adoración. No lo dudaron, no racionalizaron diciendo: «Pero le prometimos a Herodes que volveríamos. Somos hombres de palabra». Comprendieron que la obediencia a Dios está por encima de cualquier promesa hecha a un rey mentiroso y malvado. Así que, en silencio, empacaron sus cosas y tomaron una ruta diferente para volver a casa, dejando a Herodes esperando en Belén. Este acto de desobediencia a un poder terrenal fue un acto supremo de obediencia a Dios. La historia de los magos no es simplemente un relato antiguo para ser recordado cada Navidad.
es un espejo y una pregunta para cada uno de nosotros hoy, en pleno 2025. Al igual que los magos, todos recibimos una luz, una señal que nos llama a buscar algo más grande que nuestra rutina diaria. Puede ser una inquietud en el corazón, una verdad que leemos, la belleza de la creación o el testimonio de otra persona. Dios sigue poniendo estrellas en nuestro cielo personal, invitándonos a un viaje. La pregunta fundamental que nos plantea esta historia es, ¿qué hacemos con la luz que recibimos? ¿La ignoramos o la seguimos? Podemos reaccionar como Herodes, viendo a Jesús como una amenaza a nuestro propio trono, a nuestro control, a nuestros planes. Podemos sentirnos turbados por su llamado, porque implica ceder el poder sobre nuestra propia vida. O podemos ser como los líderes religiosos de Jerusalén, tener todo el conocimiento correcto, saber lo que la Biblia dice, pero permanecer indiferentes y paralizados, sin permitir que esa verdad nos mueva a la acción. Es el peligro de una fe que se queda en la cabeza y nunca baja al corazón y a los pies. ¿Es tu fe un dato intelectual o una peregrinación activa? ¿O podemos ser como los magos? Podemos ser valientes para dejar atrás nuestra zona de confort y seguir esa luz, incluso cuando no entendemos completamente a dónde nos lleva. Podemos buscar con un corazón sincero, dispuestos a superar obstáculos y a no desanimarnos por la indiferencia del mundo. Podemos llegar ante Jesús, reconocer nuestra pequeñez ante su grandeza y postrarnos en adoración genuina. Y podemos ofrecerle nuestros tesoros, nuestro oro, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro trabajo, nuestro incienso, nuestra oración y adoración, y nuestra mirra, nuestros sufrimientos y nuestra mortalidad, confiando en su poder redentor. La historia termina con los magos volviendo a casa por otro camino, porque un encuentro real con Jesús siempre te cambia la ruta. Nunca vuelves a ser el mismo ni a caminar por los mismos senderos. Así que, hoy, la pregunta resuena con fuerza. ¿Estás siguiendo tu estrella? ¿Estás dispuesto a arrodillarte ante el verdadero Rey, aunque lo encuentres en la humildad y no en el poder? ¿Estás listo para ofrecerle lo mejor de tu vida y dejar que Él cambie tu camino para siempre? La luz sigue brillando. La invitación sigue en pie. La decisión, como siempre, es tuya.